Le pregunté a Mike en voz baja, mis palabras temblando como una brisa que se cuela por la rendija de una puerta. Cada sílaba parecía un esfuerzo, mi garganta apretada, como si intentara contener algo urgente. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, como si fuera a estallar. Me aferré al borde de la manta, respirando de manera superficial y desigual. Cada sonido tenue en la habitación, silenciosa, hacía que mi pulso se acelerara. Temía que alguien pudiera escucharme. Hola, soy Len. Hoy voy a compartir mi historia, una que pensé que mantendría oculta para siempre. La verdad es que yo soy la culpable. Es una historia extraña, casi cinematográfica, pero ocurrió en mi vida. He intentado olvidarla, pero los recuerdos siguen siendo vívidos e implacables. A menudo reflexiono sobre mi papel en esta historia, el peso de mis acciones, oprimiendo mi mente. No puedo sacudirme la certeza de que he causado un dolor emocional inmenso a alguien, un dolor que ha destrozado su confianza, y no sé cómo repararlo. Vivo en Carmel Baysa, un encantador pueblo en la costa de California, con una calidad atemporal similar al océano. Mi padre, Mike, es dueño de un popular restaurante de mariscos aquí. Está en una forma física notable para sus casi 50 años, con un cuerpo tonificado y musculoso que desmiente su edad. Posee fuerza y determinación, pero también aborda la vida con suavidad. Mi madre, Nina, es profesora de literatura en la secundaria, elegante, amable y profundamente apasionada por su materia. Cada noche se la puede encontrar junto a la ventana, absorta en un libro. La luz de la lámpara proyecta un suave resplandor sobre su rostro sabio. Siempre me ha animado a ser fiel a mí misma y a abrazar mis sentimientos. Desde la infancia, mis padres han sido mi apoyo inquebrantable, colmándome de afecto y protegiéndome del daño. Después de un largo día, corrí hacia mi papá y saltaba a sus brazos, sintiéndome segura en su abrazo. Él era todo mi mundo, y esos momentos me llenaban de alegría. Su amor creó una infancia feliz. Cada giro alegre que hacía para mis padres provocaba sus expresiones de deleite, haciéndome sentir la niña más afortunada del mundo. Después de la cena, nos reuníamos en la sala, donde me acurrucaba en el sofá, todavía envuelta en el resplandor de la calidez. Adoraba la forma en que mi papá se vestía, y podía sentir que él también estaba orgulloso de ello. Cada noche nos sentábamos juntos en el sofá, donde él me subía a su regazo, un ritual que atesoraba. A pesar de crecer, todavía anhelaba esos momentos. Me hacían sentir querida y segura. Sin embargo, recientemente algo ha cambiado. Aunque mi admiración por él permanece, no puedo evitar notar un cambio. Sus abrazos ahora se sienten diferentes, más fuertes, casi como si hubiera una intensidad en su agarre que antes no existía. Sus ojos, antes cálidos y reconfortantes, a veces muestran un destello que me cuesta definir. Es una sensación inquietante, como una advertencia silenciosa que acecha justo debajo de la superficie. Intenté descartar estos pensamientos como mera imaginación, pero se aferran a mí, negándose a desvanecerse. Aunque está envejeciendo, mi papá mantiene un físico fuerte, un símbolo de resiliencia. Siempre he admirado sus hombros anchos y su constitución atlética. Él capta la atención con cada paso que da, pero ahora mis sentimientos parecen evolucionar hacia algo más complejo. Una apreciación teñida de confusión. No es el amor inocente de una hija por su padre, es algo ambiguo que agita mis emociones. Me encuentro reflexionando sobre estos sentimientos, desconcertada, mientras navego por este extraño territorio. Si tienes algún comentario sobre esta primera parte, por favor déjamelo saber antes de que continuemos con la segunda parte. A veces me encuentro mirando a Mike, envuelta en una sensación de familiaridad que se siente reconfortante, pero complicada. Después de la escuela, a menudo llegaba a casa y lo encontraba ya sentado en el sofá, absorto en lo que estuviera, en la televisión. En el momento en que lo veía, una ola de reconocimiento me inundaba. Era como si lo conociera de siempre, a pesar de la diferencia de edad. Sin pensarlo, me subía a su regazo, como lo había hecho en mi infancia. Se sentía seguro, incluso natural,
pero esta vez algo era innegablemente diferente. Su abrazo, antes una fuente de consuelo, ahora me provocaba una mezcla confusa de calidez e incomodidad. Me aseguré a mí misma que probablemente no era nada, solo una mala postura, o tal vez algo en su bolsillo. Pero mientras estaba allí sentada, la realidad me presionaba, tensando el aire a nuestro alrededor. La atmósfera cambió y la ansiedad se coló. El silencio llenó el espacio mientras sentía nuestro nerviosismo mutuo. Tenía miedo, pero me resistía a admitirlo. Mientras estábamos allí sentados, la tensión se volvió casi palpable. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe, devolviéndome a la realidad. El sonido de los pasos de mi madre trajo un alivio inesperado. Quería levantarme, pero me sentía paralizada, atrapada en ese momento. Mike permaneció en silencio, y la mirada que me dio fue indescifrable. Cuando mi madre entró, el aire se sintió cargado y sonreí instintivamente, tratando de enmascarar la extraña corriente subterránea que se había desarrollado. En la superficie todo parecía sin cambios, pero algo profundo dentro de mí se había transformado. En los días siguientes, la actitud de Mike hacia mí cambió. Comenzó a preguntar por mi día, notando aspectos de mi vida que antes había pasado por alto. Me colmaba de pequeños regalos y ropa nueva, aparentemente al azar, pero cada vez más frecuente. Al principio, encontré este gesto desconcertante, pero con el tiempo no pude evitar la sensación de que su atención tenía un peso que antes no tenía. Cada gesto considerado profundizaba una conexión tácita, haciendo que el espacio entre nosotros se sintiera más íntimo. Esas miradas prolongadas y silencios extendidos solo aumentaban mi inquietud. Entonces, una noche, todo cambió por completo. Mi madre tuvo que salir en un viaje de trabajo, dejándonos a Mike y a mí solos en casa. Me quedé atónita cuando entré al comedor. La mesa estaba bellamente dispuesta, iluminada por el suave resplandor de las velas que envolvían la habitación. Deliciosos platos adornaban la mesa, y entre nosotros, 2 botellas de vino tinto estaban listas para la noche. La sorpresa burbujeó dentro de mí, y no pude evitar reír. ¿Por qué todo esto?, pregunté, con la curiosidad. Enskendir, con una sonrisa genuina, explicó que había recibido buenas noticias en el trabajo, considerando que era la oportunidad perfecta para celebrar. Su entusiasmo era contagioso, encendiendo mi propia emoción por la noche que teníamos por delante. Mientras nos acomodábamos para la cena, la atmósfera se volvió cada vez más íntima. Las risas resonaban en la habitación mientras compartíamos historias y recordábamos viejos chistes y recuerdos preciados. Con el vino fluyendo libremente, la noche nos envolvió en una capa de comodidad que gradualmente se sentía más profunda. Hubo un cambio innegable, un cambio sutil en cómo nos conectábamos, como si el espacio que una vez nos definió estuviera desapareciendo, dejando algo nuevo e inexplorado en su lugar. La tensión en la habitación parecía desvanecerse, reemplazada por risas y calidez que nos envolvían como una manta reconfortante. Mientras me sumergía en la nostalgia del momento, la segunda botella de vino contribuyó a una sensación difusa de facilidad, vagando por el bar tenuemente iluminado. El tintineo de los vasos y el zumbido de la conversación se convirtieron en un fondo rítmico, amplificando el pulso en mi pecho. Con cada sorbo, mis inhibiciones se aflojaban, permitiéndome una rara comodidad alrededor de Mike, quien estaba sentado frente a mí, su cansancio reflejando el mío. Reuniendo mi coraje, finalmente hice la pregunta que había rondado mi mente durante tanto tiempo. ¿Te gustó?, susurré, asombrada por el peso que se aliviaba con las palabras. Mientras me inclinaba más cerca, podía sentir la vulnerabilidad floreciendo entre nosotros, una sensación extraña en la dinámica que siempre habíamos compartido. Mi voz temblaba, pero resonaba con determinación. Él me miró y por primera vez sus ojos reflejaron una sorpresa que antes había estado ausente en nuestros intercambios. Un silencio nos envolvió, extendiéndose como una eternidad antes de que respondiera. Su voz, baja y profunda, rompió la barrera que nos había separado durante tanto tiempo. Esa única respuesta llevó consigo una avalancha
de sentimientos no expresados, encendiendo un impulso innegable de estar más cerca. Extendí la mano, con la mano ligeramente temblorosa, y rocé suavemente su mejilla. Su reacción fue inmediata. Se inclinó hacia mi toque, con los ojos cerrándose como si saboreara el momento. Animada, me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos. El contacto inicial fue cauteloso, pero encendió un fuego dentro de mí, desatando una corriente de emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Sus manos encontraron su camino alrededor de mi cintura, atrayéndome más cerca, y nuestro beso se profundizó, trascendiendo los límites de una relación típica entre padre e hija. Mi corazón latía con fuerza mientras explorábamos las profundidades de lo que había permanecido sin decir durante demasiado tiempo. Nuestra respiración se mezclaba en el calor del momento. Juntos nos rendimos a la intimidad, los dedos recorriendo mi espalda, enviando olas eléctricas de sensación a través de mí. Él se puso de pie, levantándome con él, y me llevó a un rincón apartado del bar, lejos de miradas indiscretas. En ese espacio oscuro, me besó de nuevo, una exploración audaz de nuestros cuerpos que me dejó sin aliento. Temblé ante la dulce emoción de su toque mientras me levantaba sobre una mesa cercana, nuestras piernas entrelazadas, y su atención se volvió insistente, los dedos desabrochando hábilmente mi camisa, revelando mi piel debajo. La vulnerabilidad me inundó, reemplazada rápidamente por un deseo de rendirme al momento. En las sombras hicimos el amor, nuestros cuerpos moviéndose juntos en un baile silencioso y apasionado. Cada toque era un desafío a las normas sociales que buscaban mantenernos separados. Mientras yacíamos entrelazados, el mundo exterior se desvanecía, y por primera vez me sentí verdaderamente vista y comprendida. El peso de nuestras acciones era innegable, pero en ese capullo de intimidad parecía insignificante frente al poder de nuestra conexión. Pero a la mañana siguiente, la oscuridad de la luz del día trajo consigo una ola de culpa y miedo, obligándonos a ambos a enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Nos separamos, volviendo a nuestras vidas separadas, pero el recuerdo de la noche anterior persistía. Una atracción innegable nos unía, llevándonos a reuniones clandestinas que se sentían tanto emocionantes como peligrosas. Éramos plenamente conscientes de los riesgos que enfrentábamos. La sociedad nunca aceptaría nuestro amor, pero el encanto de nuestra relación secreta resultaba irresistible. Cada encuentro reavivaba los complejos sentimientos de culpa y miedo dentro de nosotros, obligándonos finalmente a separarnos una vez más. Aún así, las brasas de nuestra pasión ardían, instándonos hacia más encuentros peligrosos. Cada reunión un baile arriesgado al borde de un precipicio. El conflicto interno dentro de mí rugía como una tormenta. Mi amor por mi padre era profundo, pero no podía ignorar la conexión profunda que compartíamos. Atrapados en una red de nuestra propia creación, mi padre y yo oscilábamos entre el deseo de aceptación y el temor a la exposición. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa del comedor, la tensión palpable llenaba el aire. Mi madre, con su intuición afinada por años de verdades no dichas, finalmente nos confrontó. Su voz temblaba de sospecha, y no pude contener más el torrente de verdad. Mi confesión se derramó, y el rostro ceniciento de mi padre traicionó. La agitación que enfrentábamos, la revelación destrozó a nuestra familia, dejándonos vulnerables y expuestos. Sin embargo, en medio del caos, un camino inesperado comenzó a revelarse. Habíamos ido demasiado lejos, desafiando las normas sociales, en busca de un amor que trascendía las expectativas. El futuro se vislumbraba incierto, lleno de desafíos, pero resolvimos enfrentarlo juntos, de la mano, unidos por un amor que se negaba a extinguirse. Su mirada permanecía fija en la mía, despertando cada terminación nerviosa de mi cuerpo mientras me levantaba sin esfuerzo. Me sentía envuelta en su fuerte abrazo. Hundí mi rostro en su cuello, inhalando el embriagador aroma de su piel, una mezcla de consuelo y deseo prohibido. Nuestras respiraciones se entrelazaban,
tejiendo una sinfonía compartida de pasión creciente que llenaba el aire de la casa tenuemente iluminada. Las sombras danzaban a nuestro alrededor como conspiradores silenciosos, mientras el mundo exterior se desvanecía y el tiempo mismo perdía su significado. Me acostó suavemente en la cama, sus ojos buscando los míos con una intensidad que hacía latir mi corazón con fuerza. Estábamos suspendidos en un momento de deseo primitivo completamente, expuestos, nuestros cuerpos encendidos por el calor del anhelo no expresado. Cuando nuestros labios se encontraron, una oleada de todo lo que siempre habíamos deseado nos envolvió, como si estuviéramos bailando, entrelazados en un abrazo apasionado que trascendía lo ordinario. Cada caricia estaba impregnada de intimidad, forjando un voto silencioso y poderoso entre nosotros. Mientras desabrochaba lentamente mi camisa, sentía escalofríos danzando a lo largo de mi columna. Con cada capa que se quitaba, no era solo la vulnerabilidad física lo que me conmovía, sino la apertura emocional, como si estuviera desnudando mi alma. Con cada momento que pasaba, el miedo y la excitación se evaporaban, reemplazados completamente por la aceptación. En esa noche, cruzamos todos los límites. Ya no éramos solo hija y padre, nos convertimos en dos almas entrelazadas, dos corazones latiendo como uno, unidos en un vínculo inquebrantable. Sentía como si estuviéramos intentando grabarnos en la existencia del otro. Compartimos todo, no solo la intimidad física largamente buscada, sino las emociones crudas que habían hervido justo debajo de la superficie durante demasiado tiempo. En esos momentos tranquilos e íntimos, descargamos nuestros corazones, revelando deseos secretos y temores no expresados que nos habían atormentado durante años. Acostados juntos en la cama, nuestra pasión me dio una sensación de plenitud, como si hubiéramos descubierto las piezas que faltaban de nosotros mismos. Desafió la lógica y las expectativas sociales. Cuando llegó la mañana, regresamos a nuestras vidas regulares, poniéndonos las máscaras habituales, mientras un torbellino de confusión y emoción bullía dentro de nosotros. Algo había cambiado irrevocablemente. Compartíamos un entendimiento silencioso, un secreto que nos unía. Cada mirada, cada toque tenía un nuevo significado, como si hubiéramos creado un lenguaje oculto que solo nosotros podíamos comprender. Reconocer que estaba mal, una violación de los lazos familiares, no disminuyó la poderosa conexión que sentíamos. Nuestros encuentros secretos se convirtieron en momentos de consuelo, en el caos de nuestras vidas cotidianas. Una batalla rugía dentro de mí, dividida entre la brújula moral que sabía que debía seguir y el tirón innegable de mi corazón. Estábamos enredados en un juego peligroso, uno que amenazaba con desmoronar todo lo que valorábamos. Sin embargo, en esos momentos clandestinos, perdidos en el abrazo del otro, sentía como si el mundo se hubiera desvanecido, dejando solo la verdad innegable de nuestro amor. Nos encontramos caminando por una línea peligrosa entre el amor y el deseo, atados por un acuerdo tácito que pesaba sobre nosotros. Cada mirada compartida o toque intensificaba nuestro compromiso con este camino prohibido, un hilo invisible, tejido de anhelo y desafío. Una noche, mientras mi madre estaba fuera en un retiro religioso, un silencio opresivo se asentó sobre la casa. Estaba acostada en la cama, entrando y saliendo de los sueños, hasta que el colchón se movió inesperadamente. Abrí los ojos y encontré a mi padre a mi lado, su presencia familiar, una sombra reconfortante en la oscuridad. Su brazo se posó sobre mi cintura, atrayéndome más cerca y envolviéndome en una calidez como una manta querida. Al principio, en mi sobresalto, pero rápidamente me rendí a la sensación. Girándome hacia él, una suave sonrisa cruzó mis labios. En ese momento fugaz, el peso de nuestro secreto y el temor al descubrimiento se disiparon, pero susurré: «Papá, ten cuidado». «Mamá, no». Mi voz se quebró, cargada de ansiedad, cada palabra un recordatorio del camino peligroso que recorríamos. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo frenético, resonando en la quietud de la noche, mientras me aferraba a él, los dedos apretando la tela familiar de su camisa, como si fuera
un salvavidas. La habitación estaba inquietantemente silenciosa. Cada crujido de las tablas del suelo y el susurro de las sábanas se amplificaban en el silencio. El miedo a ser descubiertos se convirtió en una sombra constante y acechante en nuestras vidas, y a pesar del peligro, no podía obligarme a ponerle fin. El encanto de nuestro amor tabú me mantenía cautiva. Entonces, lo inevitable ocurrió. Mi madre llamó con un tono de arrepentimiento, informándome que no regresaría esa noche. El alivio me inundó, mezclado con una corriente de emoción. Al menos por una noche, podíamos disfrutar de nuestros deseos secretos sin interrupciones. Nos deleitamos en la presencia del otro, perdidos en un torbellino de besos robados y confesiones susurradas, imprudentes en nuestro abrazo, arrullados por una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, el destino destrozó esa calma. La puerta principal se abrió inesperadamente, rompiendo nuestro capullo de intimidad. Mi madre estaba en el umbral, con los ojos abiertos de incredulidad. Estábamos tan inmersos el uno en el otro, que ni siquiera la habíamos oído entrar. La imagen de mi padre, abrazándome, se sintió como una traición, una pesadilla hecha realidad. El aire se espesó con tensión, cargado de palabras no dichas. Mi madre permaneció en silencio, pero podía sentir la devastación gestándose bajo su expresión estoica. Nuestro secreto había sido desenmascarado, expuesto a la dura luz del día, creando una complicada red de emociones. Nuestro amor, una vez un santuario privado, ahora yacía vulnerable, enredado en medio de las consecuencias de nuestras elecciones. Cada mirada, robada y toque persistente, cargaban con el peso de una promesa tácita. Estábamos intoxicados por la emoción de lo prohibido, plenamente conscientes del peligro, pero no dispuestos a considerar la idea de detenernos. La frágil universo que habíamos creado se desmoronó, dejándonos navegar por las consecuencias de nuestras acciones, para siempre ligados por un secreto que amenazaba con definirnos. Nos encontramos cautivados por el encanto de lo prohibido, disfrutando de deseos que sabíamos que estaban mal. Era un juego peligroso, cargado de consecuencias devastadoras, pero ninguno de los dos se atrevía a discutir sobre detenerse en una noche fatídica. La casa estaba envuelta en un silencio inquietante. Mi madre estaba fuera en un retiro espiritual, dejándome desprotegida en las profundidades de mi sueño. No me di cuenta cuando mi padre se deslizó en mi habitación. De repente, desperté con el calor desconocido de su cuerpo presionado contra el mío. Mientras la confusión se disipaba, me giré y lo encontré a mi lado, su rostro familiar a centímetros del mío. Un sobresalto de conmoción me recorrió, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por una inquietante sensación de comodidad. «Papá», susurré, mi voz temblando con una mezcla de emoción y miedo. «Y sí, mamá». Él silenció mis preocupaciones con un beso suave, sus labios un bálsamo calmante contra mis ansiedades. «No lo hará», murmuró suavemente. «Esta noche somos solo nosotros dos». Sin embargo, incluso en esa oscuridad, el temor al descubrimiento acechaba, proyectando una sombra sobre nuestros momentos secretos. Los días siguientes a esa noche se fusionaron en un borrón de miradas robadas y citas secretas. Existíamos en un estado de alerta elevado, atentos a cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro en el pasillo. Entonces, un día, el teléfono sonó, rompiendo la frágil paz que habíamos construido. La voz tensa de mi madre resonó a través del auricular, revelando que no regresaría a casa como estaba planeado. Sentí una mezcla inquietante de alivio y vergüenza inundándome. Esa noche, plenamente conscientes de una tormenta en el horizonte, perdimos toda cautela. Alimentados por la adrenalina, nos sentimos invencibles, ajenos al caos que se gestaba. De repente, el fuerte clic del pestillo de la puerta rompió nuestra burbuja. Mi madre estaba congelada en el umbral, con los ojos abiertos de incredulidad. En ese momento, el aire se sintió espeso con acusaciones no dichas, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. No podía respirar, mientras el pánico arañaba mi pecho. Mi corazón latía en desorden. El rostro de mi padre se desvaneció de color, sus ojos revelando una mezcla profundamente arraigada
de vergüenza y dolor. El silencio se extendió infinitamente, mientras la expresión de mi madre cambiaba a una de ira, tristeza y traición, un reconocimiento doloroso de lo que había ocurrido. Se dio la vuelta y huyó, dejándonos en medio de los restos de nuestra familia destrozada. La casa que una vez estuvo llena de calidez y risas, ahora se sentía desolada y fría, en recordatorio inquietante de nuestra confianza rota. Durante los días siguientes, las pesadillas plagaron mi sueño, y el impacto de la ausencia de mi madre pesaba sobre todos nosotros. La llegada de los papeles de divorcio marcó el final oficial de una relación que había creído inquebrantable, dejando ecos de culpa y angustia no resueltas, resonando a través de nuestras vidas. Me encontré a la deriva, en un océano de culpa y arrepentimiento, mi base sólida, desmoronándose bajo mis pies. Mi padre, que siempre había sido mi pilar de fuerza, se había convertido en una fuente de vergüenza y dolor. El dolor de mi traición resonó profundamente, dejando un vacío irreparable en el corazón de mi madre. Había destrozado a la familia que amaba, impulsada por deseos que ahora me atormentaban. La confusión me envolvió. Estaba en agonía, sabiendo que el amor y la confianza de mis padres estaban irremediablemente perdidos. Esta experiencia me marcaría para siempre, pero, en el fondo, sabía que tenía que forjar un nuevo camino. En esta encrucijada, la incertidumbre me atrapó en el peso de mis acciones, se cernía pesadamente y sentía la enorme carga de la culpa. Cuando miré a los ojos de mi madre, vi la agonía cruda reflejada allí, un espejo del destrozamiento de mi propio corazón. Mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba, la tensión se espesaba, asfixiándome. Luché por hablar, atrapada en el silencio, mientras mi padre estaba a mi lado, su expresión reflejando mi propio arrepentimiento. La atmósfera crepitaba con palabras no dichas. No había lugar para excusas ni perdón. Mi madre se dio la vuelta, dejando un vacío que nunca podría llenarse. Nuestra casa se transformó en una tumba, el silencio cuajándose en el aire. Cada rincón susurraba recuerdos, cada sombra una acusación. La intimidad que una vez compartimos se sentía como una burla retorcida del amor que habíamos destruido. Apenas días antes, las semanas se convirtieron en una eternidad sin el regreso de mi madre. La casa, ahora fría y vacía, se convirtió en una cáscara de su antiguo ser, y yo vagaba por sus pasillos huecos, perseguida por los espectros de nuestra familia destrozada. Me sentía dividida entre mis padres, mi padre, una vez mi héroe, ahora una fuente de mi más profunda vergüenza. Mi madre, la figura nutriente en la que había confiado, se había vuelto distante, casi una extraña. Había desmantelado todo lo que quería. Las consecuencias de mis acciones se extendieron mucho más allá de mi propio sufrimiento. La confianza y el amor que tejían nuestra familia juntos yacían en ruinas, marcados y frágiles. En medio de los escombros de mi vida, comprendí la importancia de los límites. Aprendí que el amor, no importa cuán intenso, no puede justificar la violación de lazos sagrados. Enfrenté una dura lección que me perseguirá para siempre, aunque algunos errores no pueden deshacerse y algunas heridas nunca sanan por completo. Mi viaje se erige como un cuento de advertencia para aquellos que caminan por la línea de la rectitud. Sean vigilantes y respeten los límites que sostienen la santidad de la familia. Comprendí la verdad vital de que las emociones no deben dominar la razón. La debilidad no puede conducir al arrepentimiento, ni los lazos de confianza y amor, una vez fracturados, garantizan una restauración completa. Espero que mi historia resuene contigo. Si lo ha hecho, te invito a que des like y te suscribas a mi canal para que no te pierdas el próximo capítulo de mi largo y arduo viaje hacia la redención.